Hola niños del Colegio Santana de Aragón, soy su profesora de Historia y Geografía, profesora Tatiana Álvarez Valenzuela, y esta clase está preparada para los estudiantes del sexto básico. Hoy veremos las causas de la independencia de Chile y América. Como les explicaba el día miércoles en la clase online que tuvimos por la plataforma Zoom, que estábamos terminando la unidad 1 correspondiente al eje de formación ciudadana. Ya iniciamos un proceso que se llama currículum priorizado, una priorización, una selección de los objetivos de aprendizaje más importantes que ustedes deben abordar durante este nivel en todas las asignaturas. Esto fue realizado por el Ministerio de Educación, en la cual se reduce la cantidad de objetivos de aprendizaje que debemos abordar durante el año, considerando que la situación por la cual estamos pasando de educación remota a distancia o de teleclases nos permite un avance como si estuviéramos en un contexto de clases presenciales, por lo cual se redujeron considerablemente los objetivos de aprendizaje y lo empezaremos a abordar desde ahora. Este corresponde al eje de historia, el número 2, y consiste en explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y algunos acontecimientos significativos como la celebración del Cabildo Abierto de 1810 y la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú y la declaración de la independencia, entre otros. Como podrán darse cuenta y estarán de acuerdo conmigo, es un objetivo de aprendizaje bastante amplio, y al existir una priorización no nos permite conocer los hechos que ocurrieron con anterioridad. Por lo cual, ¿cómo lo haremos? Este objetivo lo vamos a dividir en varias clases, lo vamos a ir desglosando, y en la clase de hoy vamos a pasar contenido de qué es lo que pasó previo a este proceso de independencia de Chile. Para poder entender el proceso de independencia de Chile es necesario conocer las causas y entender que no es un proceso que vivió solamente nuestro país, sino que el continente americano, específicamente las colonias que estaban bajo el dominio de la corona española. Ya todas las colonias españolas que había en América vivieron este proceso en conjunto, y es importante que lo entendamos antes de empezar a desglosar por separado el proceso de independencia de Chile. Por lo tanto, en la clase de hoy nuestro objetivo va a ser conocer las causas de la independencia de América y Chile, y vamos a entender que estas van de la mano, o se estudian por separado. Entonces, independencia de América e independencia de Chile. Niño, la historia de la independencia de Chile va dentro del contexto de la independencia de, los, de las colonias americanas, latinoamericanas. Todas las colonias que pertenecían a la corona española, que estaban bajo el dominio de la corona española, sufrieron o iniciaron al mismo tiempo un proceso de independencia. Por eso, cuando estudiemos ahora, y lo van a ver en su libro igual, cuando empezamos a estudiar la historia de la independencia de Chile, va de la mano con la historia de América Latina, de las colonias dependientes de la corona española, para que lo tengan presente. Siempre va a estar de la mano América y Chile en cuanto a los antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, la independencia de América Latina fue un fenómeno que se produjo por múltiples causas. Por lo general, los historiadores latinoamericanos hablan de causas externas e internas para explicar el porqué de la independencia de nuestro continente. Las causas internas se refieren a las causas o los hechos que detonaron el proceso independentista que ocurrieron dentro de nuestro país o dentro de América. Sin embargo, por otro lado, cuando hablamos de las causas externas, estamos hablando de hechos que ocurrieron dentro de la historia mundial que podemos estudiar y que influyeron en que las colonias americanas iniciaran este proceso independentista. Vamos a ver.
Se refieren a fenómenos de la historia mundial que motivaron el proceso de independencia americana. Entre estas podemos encontrar, para el caso de Chile, el siguiente. 1. Las ideas de la Ilustración. Corresponde a un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surge en Europa a mediados del siglo XVIII. Esta surge como el resultado del progreso y difusión de nuevas ideas, de los nuevos conocimientos científicos, en las cuales se cambian los paradigmas que existen anteriormente, se rompen estructuras, viejas creencias, como la doctrina inamovible de la Iglesia, el antiguo régimen, que es la figura de un rey, de un monarca absoluto que domina todo, y todos estos pensamientos empiezan a iluminar la mente de los hombres, a modificar su espíritu, a hacerles sentir que ellos están llamados a crear, a romper estructuras y conceptos establecidos a través de la tradición y que no necesariamente tienen un, un asidero en la población, la forma de pensar. ¿Cómo estas ideas, estos pensamientos pudieron provocar o generar algún cambio en América? Es porque los ilustrados, estos filósofos, pensadores, grandes ponentes de la idea de la ilustración, criticaron la concentración del poder en el rey, el régimen que yo les decía, el antiguo régimen, la figura de un rey absoluto que dominara todo. Ellos proponían o creían en la libertad y en la igualdad, y pensaban que el pueblo debía escoger su propia forma de gobernar. Todas estas ideas empezaron a masificarse ampliamente en Europa, y los criollos americanos, chilenos que viajaban a Europa conocían de estas ideas. Los criollos son los hijos de españoles que nacían en el territorio americano y que por lo tanto tenían una situación de privilegio, tenían el capital económico, cultural, pero sin embargo ellos sentían que no eran reconocidos por la corona española como tal, sino que los miraban en menos, se podría decir, por el solo hecho de haber nacido en América, de ser americanos. Por ende fueron ellos adentrándose en estas ideas de la ilustración, de la libertad, de la igualdad, y empezaron a masificarlas de a poco dentro del continente americano. En el segundo punto tenemos la Revolución Francesa, que ocurrió en 1789, en la cual es un hecho que justamente rompe con esto que la Ilustración viene planteando como teoría. Terminar con el antiguo régimen, acá hay un rey absoluto, se da una revolución de parte del pueblo para terminar con esta desigualdad y con la mala calidad de vida que generaba para la población el tener que ostentar una figura de un rey, y puso fin a esta monarquía, estableciendo una república que sirvió de ejemplo para los demás países que querían seguir estos movimientos ilustrados, donde ya no solamente tenemos la teoría, sino que también se ve que en la práctica es posible realizarlo, es viable realizarlo. Por último, tenemos, también igual de importante, la influencia de la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Las colonias norteamericanas eran dependientes de Inglaterra, se podría decir entonces que eran colonias inglesas que estaban en el continente americano, y ellas decidieron hacer el mismo proceso, si bien no erradicar la figura del rey, sino que decir, si nosotros estamos tan lejos, nos estamos organizando, podemos vivir, no tenemos por qué depender de este rey que nos instaure reglas si está tan lejos. Entonces, es otro ejemplo de cómo las ideas de la ilustración ya se llevan a la práctica. Son obras tangibles que obviamente los criollos de América van tomando en consideración y se empieza a sembrar esta semillita, se podría decir, de que podemos romper estos lazos que tenemos de dominio de la corona española, dejar de ser una colonia y poder independizar.
Sin embargo, estas causas que conocimos recién, tenemos que verlo como antecedentes, como cómo pudieron estas influir en un cambio de mentalidad, de percepción, de que podía cambiar la realidad. Pero, sin embargo, existe una causa directa, la cual ya hubieron hechos tangibles los que se pudieron evidenciar y decisiones que se debieron tomar en base a esto. Y esta es la invasión napoleónica. España fue invadido por Napoleón en el año 1808, que trajo consigo el despojo del trono a Fernando VII, al rey, lo tomaron prisionero, y Napoleón instala en el trono español, o sea, como rey español, mientras dura este periodo, a José Bonaparte, a su hermano. ¿Por qué es tan importante este hecho? Porque esto trajo consigo otra causa, y esta es la más detonante: la oposición de los españoles ante la invasión napoleónica y la captura del rey Fernando VII, que los llevó a crear juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque como muestra de fidelidad al monarca. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no podemos obedecer a un rey usurpador como es José Bonaparte, ni tampoco podemos asumir el gobierno nosotros, porque nosotros le debemos lealtad a nuestro rey. Por lo tanto, mientras él está detenido, no puede cumplir sus funciones como monarca, vamos a crear juntas de gobierno para organizarnos, y de esa forma somos fieles a nuestro rey. Estas juntas de gobierno se instauraron en las principales regiones de España y eran como varios gobiernos más pequeños. Como lo nombramos anteriormente, son aquellos que surgen dentro del continente americano y empiezan a sentar las bases de un movimiento criollo que, como lo dijimos anteriormente, son los hijos de europeos nacidos en las colonias americanas. El concepto de criollos hay que tenerlo bien presente, porque nos va a aparecer en distintos escenarios. Por ejemplo, el número uno es el descontento criollo. ¿Con qué? Con las medidas que eran adoptadas por la corona española, y que obviamente, ya dijimos, este descontento está influenciado por la idea ilustrada. Ellos viajaban, ellos tenían riquezas, ellos podían acceder a grandes riquezas, lujos, como viajar a Europa, estar temporada allá, estudiar allá. Sin embargo, no podían acceder a los cargos políticos más importantes, porque estos eran designados desde España a españoles, eran peninsulares los que enviaban acá a hacerse cargo de los cargos políticos más importantes. Esto obviamente fue generando un descontento que se fue enraizando cada vez más dentro de los criollos, que los hizo sentir un temor súper importante hacia la corona, lo cual sin duda fue importante al momento de tomar la decisión de crear juntas y para que después se desarrollara la independencia. El segundo punto corresponde a un sentimiento nacionalista, a esta conciencia criolla. Empiezan a adquirir una identidad. ¿Por qué? Porque como se sienten discriminados por los españoles, desarrollaron una identidad relacionada con la tierra en la que habitaban, no de donde ellos eran originarios, no de donde venían sus familias. En un inicio no era así. Los criollos lo que más ostentaban para sentirse superior a los mestizos, o a los indígenas de América, era mostrar su origen, de dónde venían ellos, de dónde eran originariamente sus familias. Y eso lo hacía sentirse bien. Sin embargo, a medida que ellos dijeron, no, nuestros orígenes, de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos y sentimos que somos privilegiados, nos dan la espalda, nos reconocen ciertos derechos, podemos tener dinero, pero nosotros queremos tener los cargos políticos, no queremos ser administrados, por un peninsular, porque ellos no son más importantes que nosotros nacimos en esta tierra, nosotros podemos gobernar esta tierra. Y es así como empieza a desarrollarse esta conciencia criolla. El tercer punto corresponde a la situación económica, y era desfavorable para las colonias americanas. ¿Por qué? Porque en España se empezaron a desarrollar una serie de reformas económicas que obviamente afectaron a los criollos,
porque existía un monopolio. Existía un monopolio, o sea, podían vender o comerciar solamente con ellos. Las colonias americanas no podían comerciar con otros reinos, con otros países, y por lo tanto ellos fijaban los precios. Y esto a las colonias americanas obviamente no les favorecía. Finalmente tenemos la expulsión de los jesuitas de América. Los jesuitas eran una congregación religiosa y bien abocada a lo que era el trabajo social. Ellos querían impulsar una mejor calidad de educación y que exista un acceso más amplio a ella. Esto obviamente a la corona española no lo veían con buenos ojos porque al tener mejor educación también iban a llegar más estas ideas que estaban presentes en el continente europeo y que ellos ya se daban cuenta que estaban cimentándose en la sociedad americana. Por lo tanto, no recibieron bien esta medida, esta propuesta, esta práctica que ya venían realizando los jesuitas y fueron expulsados de los dominios americanos de América. Entonces, vimos las causas que detonaron el proceso independentista en América, tanto las externas como las internas, y ahora nos surge la pregunta, ¿podemos decir que la independencia de América es un proceso continental? Para ello acá yo les dejo un mapa en el cual se muestran las ciudades y los años en los que se formaron las juntas de gobierno a lo largo de todo el continente. Y podemos ver que sí, que la invasión de Napoleón a España en 1808 sin duda es la causa directa, el hecho que detona el inicio de este proceso independentista, que la captura del rey Fernando VII trajo consecuencias a España al perder sus dominios americanos, al entrar dentro del mismo país, ya el rey en un proceso de legitimidad donde los españoles le prestaron lealtad al rey creando sus juntas de gobierno. Sin embargo, este gesto de lealtad hacia el rey generó también un argumento dentro de los criollos americanos, en el sentido de argumentando que en ausencia del rey, el pueblo tiene derecho a autogobernarse. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las colonias americanas? Lo mismo, siguieron el ejemplo de las regiones en España y realizaron juntas de gobierno. En cuanto a esta postura de las juntas de gobierno, surgen dos visiones distintas. Los que dicen que estas juntas de gobierno son mientras está en ausencia el rey legítimo, Fernando VII, y que una vez que él vuelva, van a restituirle el poder reconocido y van a volver a estar bajo el gobierno de este rey. Y por otro lado, los que dicen que no, que una vez iniciado el proceso de las juntas de gobierno, es el inicio para independizarse definitivamente de la corona española. Sin embargo, estos contenidos, los bandos que se generan, los vamos a ver con detalle la próxima semana, cuando nos aboquemos específicamente a la independencia de Chile. El objetivo de esta clase era conocer las causas y que ustedes entiendan, perdón, que esto es un proceso continental, que no son casos fortuitos, no son hechos aislados, sino que todo el continente empieza a pasar por este proceso, donde se crean diferentes virreinatos, capitanías, y cuando se forman las juntas de gobierno. Para esta semana, ustedes ya vimos las causas de la independencia de América y de Chile. Ustedes van a realizar una pequeña actividad que se llama, lo van a encontrar en la sección de la asignatura, Guía a Causas de Independencia de América y Chile, la cual ustedes las van a ordenar y la idea es que no la aprendan bien, niños, ya. Este es el conocimiento básico que vamos a necesitar esta semana, es que ustedes las conozcan y entiendan cómo se relacionan.
Para la próxima semana, ¿qué aprenderemos? El proceso de independencia de Chile, sus etapas, las 3 etapas, los hitos más importantes, sus personajes importantes de cada periodo y la creación y la importancia que tiene la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue creada el 18 de septiembre del año 1810. Bien, niños, recuerden lo que siempre les digo. Ante cualquier duda me escriben un correo electrónico en cuanto a dudas de asignatura, de contenido, algo que no entiendan, y yo se los contestaré a la brevedad para que podamos ir avanzando en el aprendizaje. Muchas gracias por entrar a la clase. Bien, niños, recuerden lo que siempre les digo. Ante cualquier duda me escriben un correo electrónico en cuanto a dudas de asignatura, de contenido, algo que no entiendan, y yo se los contestaré a la brevedad para que podamos ir avanzando en el aprendizaje. Muchas gracias por entrar a la clase. Nos vemos el día